Bien. Buenas noches. Yo entiendo que es viernes, que ya se cierra la semana, que podemos estar cansados, que no tenemos ganas de hacer nada. Pero que mañana, ¿qué día es? ¿Y qué arranca? Y después domingo. La conferencia. Y después domingo y después con la... No, lo re amargado. Después lo ven. Muy bien. Este es un fin de semana de finales. Menos para River, para vos. No, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿Sí? Vamos a arrancar esta noche de manera oficial el aniversario número 39 de la Iglesia Cristiana El Camino. Ahí está. ¿39 años con fichero de culto? Aclaro, porque la Norma ya me miró con su mirada penetrante, ¿viste? Esa que conozco ya hace 30 años. ¿Ah? 57 años, ahí está el tío, mirá, 57 años como testimonio acá en el barrio, ¿sí? 57 años que arrancó acá la iglesia, lo que va a ser, lo que es hoy, la Iglesia Cristiana Evangélica El Camino, con una hora feliz. Es decir, una clase bíblica de los hermanos que estaban en calle Vélez Sarsfield en aquel entonces, que hoy sería la iglesia de calle Jujuy. Los marea un poquito, pero bueno, de allá salió un grupo de hermanos, ¿sí? Empezaron a hacer una hora feliz, lo que era el fin de Villa María, creo que era este barrio, ¿no? No existía nada para allá atrás. La agencia de fondo. Tampoco estaba nada ahí, ¿ah? Nada, estaba. No había nada. Después hablen con el tío Ricardo de qué pasó con Dali. Pero bueno, bienvenidos a la Iglesia Cristiana El Camino, sean todos bienvenidos. Sé que hay gente de varios lugares, no solamente de la iglesia aquí local, tenemos gente de la iglesia de Villanueva, allá de Hermanos, no, Cielos Abiertos. ¿Ah? Ahí está Juanma, Juanma, ¿sí? También tenemos gente que nos visita de la República de Villa del Lique. Ahí está, el pastor y su esposa, Ricardo y Ale. También tenemos gente que nos visita de la República Santa Rosa de Calamuchita. ¿Ah? Invadió el valle. Invadió Calamuchita, no sé por qué. ¿Ah? Así que bueno, también hay gente de la iglesia ahí en Belgrano, barrio Belgrano. Diga decir Parque Norte, pero ya no está más. ¿Ah? Ahí en barrio Belgrano, así que muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. No me quiero olvidar de ninguna iglesia. Y recibimos de manera especial, en realidad ellos nos reciben a nosotros porque hoy supuestamente es la actividad de Conectados. Así que, como verán allá arriba, está el remanente de adolescentes que esperemos que estén mañana también. ¿Ah? A las 7:30. ¿Sí? A las 7:30 de la mañana, adolescentes. Si es por el horario también me incluyo en la adolescencia. 19:30 horas mañana, sí, la reunión. Pero vamos a arrancar esta noche, ahora sí, orando, dejando en manos de Dios este momento. Después vamos a cantar algunas canciones y le vamos a dar el lugar a nuestro invitado que tiene a cargo la palabra. ¿Oramos? Papá del cielo, te damos tantas gracias porque una vez más podemos estar en este lugar. Agradecidos, oh Dios, porque podemos ser parte de esta celebración. Agradecidos, oh Dios, antes que nada por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y sobre todo en esta noche tu fidelidad a lo largo de tantos años. Ya más de 50 como testimonio, pero 39 que somos iglesia en este lugar. Así que te agradecemos, porque sabemos que tú nos has acompañado en cada uno de ellos y sabemos y entendemos que nos acompañas hoy y que también nos vas a acompañar mañana y así los años que resten hasta que tú vengas. Te damos gracias porque podemos ser parte de esta familia en la fe. Te damos las gracias porque podemos
reconocer un poco nosotros de todo lo que tú nos hiciste a través de la alabanza. Y es por eso que te pedimos que guíes este tiempo de alabanza, que realmente podamos cantarte con corazones agradecidos por tan enorme sacrificio, el de Cristo en la cruz, en beneficio nuestro. Gracias, papá. Acompáñanos en toda la reunión, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 32, versículo 27, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y termina el versículo con una pregunta, dice, ¿habrá algo que sea difícil o imposible para mí? ¿Habrá algo que sea difícil o imposible para mí? Quizás la respuesta está ya metida en la pregunta, pensamos que no hay nada imposible, pero si queda alguna duda, la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 37, te lo responde, que nada hay imposible, ¿para quién? Para Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a empezar cantándole a este Dios imparable, este Dios imposible. Levantamos
Este Dios imparable, este Dios imposible, es el Dios que adoramos en esta noche, ¿sí? Es el Dios que descendió desde su trono, ¿sí? Para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y maldición o transgresión. Ese es el Dios que adoramos.
No le quiero agarrar. Vamos a la ayuda de memoria. Los ángeles, ahí en Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Verso 3 dice, se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿sí?, nos vamos a unir al coro de ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Dice la siguiente canción, digno es el Cordero Santo, ¿sí? Santo, Santo es Él. Vamos a hacer de pie también. Santo, Santo es
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 tesoro poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios, cantamos que tú eres digno por siempre y es porque lo creemos. Solo tú eres digno de nuestras alabanzas. Solo tú eres digno de nuestras vidas, del control de ellas. ¿A quién iremos sino a ti?, decía Pedro. Solo tú tienes palabra de vida. Gracias. Te damos gracias por habernos amado tanto. Gracias por salvarnos. Gracias porque Cristo no solo murió, sino que resucitó. Y hoy podemos estar seguros y tranquilos de nuestra salvación, porque sabemos en quién hemos creído. Gracias porque pudimos alabarte. Gracias porque pudimos hacerlo con corazones agradecidos. Pero Señor, llegó el momento de escucharte. Así que te rogamos que nos hables, que uses a tu siervo en esta noche, que Él pueda desafiarnos a través de tu palabra, que sea tu palabra la que penetre nuestros corazones, que podamos tener un oído blando y un corazón sensible para poder recibirla. Háblanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche, tiempo de la palabra de Dios, lo tenemos nuestro hermano, ¿sí?, de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. Recibamos por un aplauso. Buenas noches. Estoy incómodo, pero ahí está. Ahí está. Bien, es un gusto, realmente un gozo poder estar acá en esta noche con ustedes. Veo tantas caras conocidas. Hasta mi pastor vino acá a controlarme. Él vino a controlarme, Alejandro, en realidad, si llego a los 30 minutos. ¿Es así o no? Bueno. Es un gozo para mí poder compartir esta noche y todo este fin de semana con ustedes. La verdad que los que no me conocen, allá arriba hay un montón de chicos. Yo trabajo en el Centro Renacidos, ya hace 15 años que estoy en ese lugar. Y la verdad que Dios nos da la oportunidad siempre de trabajar con personas que vienen de diferentes lugares. De acá de Villa María han ido un montón de personas. Y hoy tengo acá conmigo a dos muchachos. Allá en el fondo está uno de ellos, que es Lucas, que él es nacido acá, ¿no es cierto? Sí, y después tenemos un muchacho acá que viene de Paraguay. Ángel, ponete de pie, por favor. Él es de Paraguay, que está también en el Centro Renacidos. Es hermoso poder compartir, ver lo que Dios hace en la vida de personas constantemente. Doy, bueno, mis felicitaciones a la iglesia por 39 años, seguramente de testimonio, de predicar el Evangelio, de pelearla, como se dice, cada día, cada año, ¿no? Es así. Y la verdad que estamos gozosos de poder ser parte de este festejo también, en esta celebración. Pensando en lo que es la iglesia, a veces cuando me invitan a hablar a algún lugar y me dicen vení, compartir, y a veces cuesta mucho porque no conozco la iglesia, entonces no conozco cómo es el grupo de personas, pero siempre pienso como un hijo de Dios, qué es lo que realmente el cuerpo de Cristo necesita, qué es lo que realmente necesita en la vida y necesita como cuerpo de iglesia, ¿no?
Y para este fin de semana estaba pensando algunas cosas, y una de las cosas que pensaba era la iglesia teniendo una mirada especial, y que este fin de semana podemos realmente ver 4 miradas que realmente tienen que estar en la iglesia. Y una de ellas es la que vamos a hablar en esta noche, que es una mirada, por ejemplo, al propósito que Dios tiene para nosotros. Y entender esto es maravilloso. Te digo la verdad, trabajamos todos los días con muchachos que vienen de situaciones problemáticas, conflictos tremendos, y es hermoso poder llevar este mensaje de que solamente Cristo puede cambiar la vida de una persona, este mensaje de que Dios tiene un propósito para cada uno, y que veo acá que hay jóvenes, adolescentes, chicos, que realmente puedan comprender también la necesidad de entender esto, de que Dios tiene un propósito para mi vida. Y como iglesia tenemos que entender eso, y tenemos que ver eso. Por eso en esta noche vamos a comenzar allí viendo un pasaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, está hablando acerca de los deberes cristianos, está hablando acerca de cosas que la iglesia tiene que empezar a vivir y hacer. Y en un momento hay algunos versículos realmente interesantes que vamos a ver en esta noche. Y ahí el capítulo 2 de Primera de Pedro dice así desde el verso 21 en adelante. ¿Tienen todos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermoso el pasaje que tenemos acá, quizás muy conocidos para todos, algunas frases allí de este pasaje, ¿no? Pero hay algunas cosas que es interesante que aprendamos a mirar el propósito que Dios tiene para la iglesia y para cada uno de nosotros. Quiero detenerme en este versículo 21 que dice allí, la primera frase que dice: pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, y creo que es el versículo que han puesto aquí abajo, ¿no? Para esto fuimos llamados. Y cuando pienso en esto, digo, el llamado de Dios, lo que Dios realmente se interesa en la vida del hombre, vamos a ver varias cosas acerca de lo que es ese llamado. En primer lugar, es el llamado de Dios para salvación. Es increíble cómo dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Es imposible comenzar a hablar de vida cristiana y es imposible empezar a hablar de lo que es la vida con Cristo si no entendemos primeramente que Dios se interesó por mí. Siempre pienso en esto, que el hombre busca a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, y realmente esa es la condición del hombre naturalmente. El hombre no está en él buscar a Dios, no está en nosotros como seres humanos ir detrás de Jesucristo buscando la salvación. Por lo tanto, Él fue quien entregó su vida por nosotros. El llamado de Dios para la salvación, Dios buscando al hombre, Dios buscando que el hombre pueda recibir a Cristo en su corazón. Es interesante pensar en esto, cómo en la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se acuerdan ese versículo que habla? Dice que Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saber que Dios es el primer interesado en que usted y yo seamos salvos, que tengamos la vida eterna, eso es maravilloso. El llamado de Dios para la salvación. También tenemos la invitación de Cristo. Jesucristo mismo dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es interesante que Dios el Padre llamando a la salvación, pero Dios el Hijo invitando a cada persona a venir a Él.
y venir a los pies de Cristo y recibir el regalo de la salvación. Yo no sé si en esta noche hay personas acá que nunca tuvieron ese encuentro personal con Dios, pero estoy seguro que Dios está llamando. Estoy seguro que Dios a cada uno está llamando diciendo: quiero limpiar tu vida, quiero perdonar tu pecado, quiero darte vida eterna. Porque el propósito eterno de Dios es justamente de que el hombre sea salvo. En primer lugar, ese llamado maravilloso de Dios, esa invitación del Señor Jesucristo, pero también el llamado al propósito que Dios tiene para la vida del Hijo de Dios. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, si somos hijos de Dios porque un día hemos aceptado ese llamado de Dios, Dios tiene algo mucho más importante para nosotros también. Los encontramos allí en Romanos capítulo 8, el versículo, ¿pueden acompañarme? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Fíjense lo que dice allí el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y seguramente muchos ya han hablado acerca de este tema. El versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense ustedes allí este concepto clave y claro que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Dios nos llama a la salvación. El Señor Jesucristo nos invita a que seamos salvos, nos invita a que vengamos a Él y seamos perdonados por el Señor. Pero también nos habla acá la palabra de Dios del gran propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y en eso nos incluimos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. El gran propósito que Dios tiene para la iglesia y para el Hijo de Dios es que sea hecho conforme a la imagen de Jesús. Ahora, pensar en eso es tremendo, porque ¿quién pudiera ser igual o a imagen de Cristo? Es interesante qué alto que es la vara que pone el Señor. Qué alto que es la vara que pone el Señor diciendo: este es el punto que cada cristiano tiene que llegar. Ahí en Filipenses 1, capítulo 6, en el capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Hasta el día que el Señor venga. Y hay una obra constante que el Señor Jesucristo está haciendo en todos nosotros, en aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y la vara está puesta muy alto. Y la vara es que tenemos que ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y este concepto de la imagen es maravilloso porque tiene que ver con una imagen, algo que representa al otro. Y no tiene que ver solamente con una imagen física, sino con el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, como iglesia, tenemos que entender que Dios empieza a trabajar en vos, en usted y en mí, cada día, para que seamos hechos con el carácter de Cristo. Cuando pensamos en los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todo eso es el carácter de Cristo. Ahora imagínense lo que nosotros tenemos que reflejar. ¿Hacia dónde nos llama Dios como hijos de Dios? El Señor está llamando a su pueblo que sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Y ahí dice el versículo que comenzamos hablando: pues para esto fuisteis llamados. Es para esto que Dios nos ha llamado. Y es el gran desafío que la iglesia de Cristo tiene en este mundo: ser luz en este mundo, ser sal en este mundo y vivir una vida que glorifique a Dios y que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ahí fíjense que Dios está llamándonos a nosotros a vivir una vida vinculada plenamente con Cristo Jesús. Dios está llamando a la iglesia a tener una relación íntima con Cristo Jesús. Y esa relación que tenemos con Cristo Jesús va a llevar realmente a que nuestra vida cristiana sea distinta. Y no tener una vida cristiana religiosa. A veces nos podemos acostumbrar a tener una vida cristiana religiosa. Voy a la iglesia y ya está. Hago lo que tengo que hacer y ya está. Me congrego los fines de semana y listo. O vengo a una reunión especial y nada más.
Eso es cumplir y eso es solamente ser parte de una vida cristiana religiosa, pero Dios no quiere eso para nosotros. El llamado de Cristo no es un llamado a tener un culto especial. El llamado de Cristo no es tampoco para ser parte de un sistema congregacional o denominacional nada más. El llamado de Cristo es a vivir como Cristo vivió y empezar a reflejar en mi vida lo que es la vida de Cristo. ¿Se entiende? Es reflejar en mí lo que es Cristo, el carácter de Cristo, ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces eso va a afectar completamente mi vida. Cada área de mi vida, cada paso que dé en la vida va a ser afectado por ese propósito eterno de que todos seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Ahí fíjense, tenemos una vida eterna y estamos en relación con la vida de Cristo. ¿Sabes una cosa? Esa vida eterna no es natural nuestra. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad de tener esa vida eterna. Solamente la obra que hizo Dios entrando a mi vida. Y cuando Cristo entró a mi vida, hay un vínculo con Él que lleva a que yo tenga que vivir de otra manera. Y tengo que llevar a mi vida a otro plano y a empezar a demostrar otra cosa. Empezar a hacer esa sal y empezar a hacer esa luz que Dios me invita a que yo viva de esa manera. Hay tanto para hablar acerca de esto en diferentes pasajes de la Escritura. En Efesios nos habla de que tenemos que ser luz y que tenemos que andar como hijos de luz y tenemos que andar reflejando a Cristo y tenemos que alejarnos del pecado y ni siquiera, como dice la palabra de Dios allí, ni siquiera seáis partícipes de aquellos que andan en el pecado. Porque Cristo no andaba en el pecado. Cristo vivió una vida distinta. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que para esto fuiste llamado, preguntémonos para qué. Fuimos llamados a la salvación, fuimos invitados a recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero si ya recibiste a Cristo en tu corazón, y si hoy sos un hijo de Dios, déjame que te diga algo, Dios te llama a que vivas una vida en comunión con Cristo y una vida distinta. Alejado del pecado, alejado de los vicios, alejado de lo que este mundo te está ofreciendo. Lastimosamente hoy en día, hermanos, en todo el mundo se está viviendo un cristianismo a veces muy liviano. Cuando dejan la palabra de Dios a un costado y empiezan a vivir una vida tal vez muy de devocional, una vida muy del celular, una vida muy de cortar y pegar, ¿viste? Te reenvío un mensajito que me mandaron. Y yo a los chicos del centro les digo, ellos tienen 830 horas de Biblia durante un año. ¿Sabés que en una iglesia tenés 40 horas en todo un año? Sacá la cuenta. Y eso hace la diferencia en una persona. Cuando empezás a vivir y a disfrutar de lo que es la comunión con Cristo. Y nos acostumbramos, porque en todas las iglesias, me incluyo, todas las iglesias, mandamos mensajitos diciendo, mirá, mandamos este audio, este mensaje. No te conformes con eso, porque eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es convivir con Cristo, caminar con Cristo, andar con Cristo, vivir esa comunión y reflejar a Cristo en nuestra vida. No es mandar un mensajito. Entonces a veces perdemos un poco el foco, perdemos el hilo de hacia dónde vamos. Y qué bueno que en esta noche podamos escuchar esto, ¿no? Para estos fuimos llamados, para vivir una vida diferente. Pero el versículo sigue, miren allí, vuelvo allí a Pedro, y dice allí la palabra de Dios, y otra cosa quiero decir, el propósito de Dios no es hacer religiosos. El propósito de Dios no es tener personas religiosas en la vida. El propósito de Dios es hacer discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Hay un libro que me encanta que se llama Acercándonos cada vez más a Dios, de Lutzer, y él en una frase que dice allí dentro de todo su libro, dice que a Dios le encanta hacer siervos, no faraones. A Dios le encanta hacer siervos. Y yo creo realmente que Dios está trabajando en nuestras vidas y cada día nos habla y cada día nos marca cosas y cada día está esperando a que nosotros vayamos con la palabra de Dios a escucharle a Él, porque Él quiere formar en nosotros siervos, hombres y mujeres de Dios que vivan una vida cristiana no religiosa, sino una vida cristiana íntegra.
Fíjense allí, volviendo al capítulo 2 de Primera de Pedro, dice allí el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. En un momento Jesús dijo, venid en pos de mí. El Señor Jesús le había hablado, sígueme. Y este caminar detrás de Jesús es interesante. Acá habla de pisadas, habla de ejemplos, ¿viste? Seguir a Cristo es caminar detrás de Cristo. Y cuando Jesús nos dice, venid en pos de mí, está hablando de que nosotros tenemos que aprender a caminar detrás de Cristo. Ir siguiendo los pasos de Cristo, vivir la vida que vivió Cristo y que anduvo Cristo en este mundo. Cristo pasó y dejó sus huellas en este mundo. Y esas huellas interesantes, imagínense que Dios el Padre quisiera dejar una huella para que le sigamos. Imposible. Pero Dios el Hijo, Dios eterno, se hizo hombre, habitó entre nosotros y marcó este suelo para que aprendamos a caminar como Él caminó. Y esas huellas quedaron aquí escritas para que aprendamos a seguirle. Porque Él dice, venid en pos de mí. Mañana vamos a ver algo más de eso. Él dice, venid en pos de mí. Cualquiera que me sigue. ¿Pensaste alguna vez lo que significa eso? Seguir a Cristo, estar detrás de Cristo, acompañar ahí los pasos del Señor Jesús. Me imagino esos discípulos que iban detrás del Señor Jesús, caminando cada día. Y el Señor Jesús se levantaba tal vez y los discípulos detrás de Él. Y empezaron a aprender cosas y empezaron a vivir cosas que el Señor Jesús vivió. Pero pasó mucho tiempo hasta que empezaron a entender que realmente la vida de Cristo se tenía que impregnar en ellos. Porque si vemos la Biblia, esos 3 años que siguieron a Jesús, muchos de ellos metieron la pata, muchos de ellos fracasaron en su momento, muchos de ellos tomaron decisiones equivocadas. Aún Pedro al final, ahí antes de la crucifixión, negando al Señor Jesús. O sea, no fue fácil seguir a Cristo, hasta que lo entendieron. Y en un momento en la vida de ellos tuvieron que entender lo que significaba seguir a Cristo. Y quizás a nosotros todavía nos falta mucho para entender esto. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y acá el pasaje nos habla de caminar con Cristo, caminar por donde Cristo caminó. Los pies de Cristo marcan el camino que tenemos que seguir para que el camino de Cristo sea el nuestro, para que la experiencia de vida que tuvo el Señor Jesucristo sea nuestra experiencia de vida. Caminar con Cristo es actuar como Cristo caminó, vivir como Cristo caminó y hacer las mismas cosas que Él caminó. Es interesante esto. Yo busqué la palabra ejemplo que aparece allí y me encantó este concepto. La palabra ejemplo que aparece ahí, ¿vieron el versículo 22? Dice, el versículo 21, dice, dejándonos ejemplo. La palabra ejemplo es una palabra que significa, o que se traduce, o en el original es escribir debajo. La idea es poner debajo para que otros lo copien, como en la escuela. Está el pizarrón y la maestra dice, chicos, a ver, copien esto. Y esa es la palabra que se utiliza para ejemplo. Algo que nosotros tenemos que copiar, como ese niño que está en la escuela y tiene que escribir. Y la palabra aquí que se utiliza es eso, el bajo escrito, escribir con letras para que los escolares lo copien. Esa es la idea. Ahora él dice que ese escrito hay que copiarlo. Así el Señor Jesús nos dejó ejemplo de vida. Nos dejó ejemplo de vida de cómo andar. Siempre digo esto, muchos, hablo del centro, que es el lugar donde me muevo y trabajo constantemente. Siempre los muchachos dicen, no se puede. No puedo cambiar, no puedo dejar esto, no puedo dejar de vivir así. No puedo, siempre no puedo. Pero la Biblia me enseña de que sí puedo. La Biblia me enseña de que solo no puedo, pero que sí puedo. En Cristo Jesús puedo fortalecerme y en Cristo Jesús puedo seguir el ejemplo de Cristo. Y acá el ejemplo es que Él escribe en la Biblia palabras, cosas que vos y yo y usted y yo tenemos que empezar a vivir. El gran problema es si somos simplemente oidores o hacedores de la palabra de Dios. Si somos simplemente oidores o lectores de mensajitos
o realmente personas que profundizan y leen y buscan acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Fíjense, usted dice allí que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Ahora, fíjense esas pisadas que Él marcó. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Una de las primeras huellas que deja el Señor Jesús para que aprendamos a caminar es la santidad. Dice, Él no hizo pecado. En Él no se halló engaño en su boca. Si querés un ejemplo de vida es Cristo Jesús, diciendo, en Él no se halló engaño en su boca. ¿Y en nosotros? Seguir a Cristo es vivir esa vida de santidad que Él lo tenía. Él es santo. En Él no hay ningún tipo de variación, de pecado, no hay nada, no existe. Él no conoce lo que es el pecado en carne propia, porque Él es santo, Él es Dios hecho carne, pero nos deja el ejemplo que nosotros podemos seguir, porque nos da las herramientas para vivir en santidad. Una de las herramientas es la palabra de Dios. Ahí en Juan 17, el Señor ora por los discípulos y ¿qué le dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene que santificar nuestra vida. ¿Ves? Dios nos ha dado la herramienta a cada uno de nosotros para vivir la vida de santidad y de esa manera poder seguir los pasos del Señor Jesús. Acá dice el Señor Jesús, ahí dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús nos invita a vivir una vida de santidad. Y la primera huella que Él nos deja ahí es vivir una vida de santidad. La santidad, hermanos, está vinculada a la vida de Jesús. Y si yo tengo comunión con Cristo, y yo tengo una relación con Cristo, tengo que empezar a vivir esa vida de santidad. Porque vivir con Cristo es vivir en santidad. Vivir siguiendo a Cristo es vivir en santidad. Seguir los pasos de Cristo es vivir en santidad. Entonces, si en esta noche estás dispuesto a decirle a Dios, Señor, yo quiero seguir tus huellas, quiero seguir tu ejemplo, quiero seguir tus pasos. ¿Sabes una cosa? Lo primero que el Señor te enseña es a vivir en santidad. Santidad. Alejado del pecado, alejado del mal, cerca de Cristo. El Señor Jesús decía, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que al Padre le agrada. Obediencia al Padre. Yo hago lo que al Padre le agrada, no me ha dejado solo el Padre. Dice también que la santidad no es lo que hago. La santidad no es lo que hago o dejo de hacer. Vieron que muchas veces no hagas esto, y me acuerdo que yo iba a la escuela y me decían, yo no quería decir que era evangélico. O sea, porque yo decía que era evangélico en la escuela cuando hablaba, ¿no? Y vos, ¿de qué religión soy? Decía, católico. ¿Y vos? Yo no quería decir, porque cuando yo decía soy evangélico, vos no podés hacer tal cosa. Te decía, ¿No les pasaba eso? Vos no podés tomar, vos no podés ir al cine, vos no podés hacer lo otro. Era todo no, todo era no. Me parecería que era la vida cristiana era no. Pero la santidad no tiene que ver con lo que hago o lo que dejo de hacer. La santidad tiene que ver con lo que yo vivo con Cristo. Santidad es vivir con Cristo. Me encantan algunos conceptos en Proverbios, por ejemplo, dice que la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Y si voy a Job, capítulo 28, también dice, y el temor de Jehová es apartarse del mal. Y si yo uno los dos versículos, dice, si yo quiero ser sabio, tengo que tener temor de Dios. Y si tengo temor de Dios, tengo que alejarme del pecado. Entonces, santidad. La vida cristiana es vivir con Cristo y es vivir a Cristo. Es tener mi relación íntima con el Señor. Y ahí está diciendo que la santidad no es algo que yo hago, es el producto de una relación que yo tengo con el Dios vivo. Es pedir perdón a Dios cada día, es hablar con Él cada día, es esforzarme cada día y es comprometerme cada día a vivir una vida diferente. Es decirle a Jesús, Señor, yo quiero ser más parecido a vos cada día. Es esa comunión, esa relación que yo puedo tener con el Señor Jesús. Entonces la santidad tiene que ver con vivir a Cristo. Pedro nos dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir.
¿Se imaginan ustedes este concepto maravilloso que Pedro está hablando acá diciendo, hermanos, la primera huella que encontramos en la vida de Cristo es vivir una vida de santidad apartado del mal totalmente? ¿Querés vivir como Cristo? Tenés que empezar a vivir una vida distinta, una vida de santidad. Pero fíjense, sigue el versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Alguien puede levantar la mano que hace lo mismo? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mirá, seguir a Cristo es una vida de santidad, ¿no? Pero también seguir a Cristo es vivir una vida de oración. ¿Qué hacía acá el Señor Jesús? ¿Qué dice el versículo? Encomendaba al Padre todas las cosas. Y nosotros tal vez hacemos lo primero que dice allí. Lo primero que hacemos es, lo retrucamos. Cuando alguien te maldice, vos haces lo mismo. ¿Me entendés? Es como que tenemos el juicio, lo queremos tener nosotros. Queremos nosotros tomar decisiones y empezar, ¿viste?, a juzgar las cosas según nuestro propio juicio. Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña a no juzgar las cosas y no hacer el juicio nosotros mismos. Y acá el Señor Jesucristo dice que Él encomendaba todas las cosas o toda la causa al que juzga justamente. Es importantísimo esto y es maravilloso entender que tenemos un Padre Celestial, un juez justo que se ocupa de nuestras situaciones. La experiencia que tenemos en el centro cuando van los chicos, cada uno va con situaciones muy adversas, muy distintas, y nosotros tratamos siempre de decir lo mismo. Entraste por ese portón, que Dios empieza a trabajar en tu vida. Vos no puedes resolver lo que está afuera. Hasta que vos no estés bien y hasta que vos no puedas restaurar tu vida y hasta que vos no puedas encaminarte realmente, todo lo que intentes hacer te va a ir mal. Entonces, gastá este tiempo, cambiá tu vida, dejá que Dios transforme y dejá que Dios se ocupe de las demás cosas. Si Dios te trajo acá, Dios se va a ocupar de las demás cosas. Y es interesante porque vemos muchos jóvenes que empiezan a tomar decisiones nuevas y le decimos, de este portón para adentro empezás a escribir otra vez tu historia. Agarrar una hoja en blanco y empezar a vivir de otra manera. Y empezar a dejar todo lo que viviste y empezar a disfrutar de la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios y dejar que Dios transforme realmente tu vida. Encomendar todas las cosas a los pies de Cristo, a la causa, a aquel que juzga todas las cosas. Ahora, qué increíble, ¿no?, que el Señor Jesús, la oración del Señor Jesús. Cuando pensamos que Jesús era un hombre de oración, pensemos que Jesús caminaba y oraba. Él estaba predicando y de repente estaba hablando a la gente y en un momento dice, gracias Padre, porque estas cosas le has dado a conocer a los niños, a los pequeños. Y en medio de la prédica y en medio de la charla, en medio de la comunicación del mensaje, Él para un minuto y empieza a orar. Cuando tenía que decidir cosas importantes y todo el tiempo, antes de elegir a los 12, Jesús se fue al monte a orar. Después de haber pasado por situaciones difíciles, persecuciones, Él se iba a orar. Después de la alimentación de los 5.000, después de tantas otras cosas, Él se iba al monte a orar. De repente los discípulos estaban en el mar y Jesús estaba en el monte orando. Cada situación y cada circunstancia de la vida del Señor Jesús fue una vida de oración. ¿Cuánto necesitamos aprender de eso? ¿O no? ¿Cuánto necesitamos aprender realmente lo que es la oración? Hace un tiempo estaba estudiando sobre Santiago capítulo 4. Y Santiago capítulo 4 dice de dónde vienen los pleitos, las guerras, de dónde viene todo eso, ¿viste? De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Dice, pedís, ¿viste? Y no recibís, ¿viste? Y sigue hablando y dice, porque pedís mal. Primero dice, porque no pedís. Y después dice, porque pedís mal. Y sabes, no pedís, y lo que va a hablar en ese capítulo 4 es acerca justamente del egoísmo.
Y va a hablar de esa falta de oración que tenemos como hijos de Dios. Que pensamos que podemos controlar todas las cosas. Y pensamos que no necesitamos recurrir al Padre. Pensamos que no necesitamos llegar a los pies de Cristo a pedir y a orar y a reclamar. Y dice, pedís, o en unas circunstancias dice, y no pedís y no recibís. Es interesante porque, hablando de la oración que el Señor Jesús, cada paso que daba era en comunión con el Padre. Qué gran ejemplo para nosotros, ¿no? Esas huellas que deja Jesús. En primer lugar, la santidad. En segundo lugar, la oración. Una vida de oración. Querés vivir y queremos vivir como una iglesia que crece, una iglesia pujante, una iglesia que realmente se fortalece. Necesitamos oración. Es increíble porque las reuniones de oración en las iglesias son los que menos hay, ¿no? Pastores, es lo que menos hay. En todos lados, pero siempre es así. Y en todos lados. Hay 200 personas en la iglesia y de repente en la reunión de oración hay 10. Y hemos perdido y no entendemos el concepto de la oración y la necesidad de gastar tiempo. Cuando empecé a estudiar ese pasaje ahí de Santiago, realmente Dios quebrantó mi corazón y yo me di cuenta que no estaba orando como tenía que orar. Y mi oración se reducía al gracias Señor, ¿viste? Gracias por lo que me diste, gracias por lo que me das, te pido por esto y ya está. Y nunca había una oración intercesora. No había un tiempo de gastar por las personas, orando a Dios por los misioneros, orando a Dios por las personas, hasta que a partir de ese momento empecé a orar con nombre y apellido por personas, por cada uno de los muchachos del Centro Renacido, que son muchos, y todo lo que trabajamos. Y empecé a dedicarle ese tiempo en mi vida. Y es hermoso cuando empezás a orar y a trabajar en ese sentido, en esta área de nuestra vida, la oración. Jesús fue un hombre de oración. Es la segunda huella que nos deja. Y allí Él oraba estando en la cruz, ¿o no? Padre, estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún estando en el sufrimiento, oraba al Señor. Qué ejemplo que nos deja, ¿no? Mira, seguir a Cristo y las pisadas del Maestro es también honrar la palabra. Y ves en este pasaje que Él dice allí, el versículo 23, también cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esa frase es un salmo. Y ahí el Señor Jesús toma incluso la palabra de Dios, toma incluso el recurso que tiene de lo más alto de tomar la palabra de Dios y hacerlo carne y hacerlo práctico en su vida. Hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia que se fundamente en la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser una iglesia, una vida que se fundamente en la palabra de Dios. Este libro realmente tiene que ser, como dice la palabra de Dios, es lámpara a nuestro camino. Es lumbrera, lámpara a nuestros pies, es lumbrera. Y este libro realmente tiene que ser el centro de nuestra vida para poder vivir una vida distinta. Yo les desafío, hermanos, a invertir tu tiempo en esto. Un desafío para la iglesia, invertir su tiempo en la palabra de Dios. Es lo primero que dejamos. Cuando un chico del programa se quiere ir del centro, ¿sabe qué hace? Van a mi oficina y me dice, me voy. Ya con el bolso hecho, todo, ¿viste? Me voy. Hay muchos que estuvieron acá en Villa María, me voy. Y yo le digo, ¿hace cuánto dejaste de leer? Una de las primeras preguntas que le hago. ¿Hace cuánto dejaste de leer? Y me dice, hace como 3 semanas. Iba con la Biblia todos los días ahí a la reunión, pero no leía. Y no buscaba, y no se interesaba. Y claro, cuanto más te alejas de la palabra de Dios, más te alejas del Señor. Cuanto más te acercas a la palabra de Dios, más conoces al Señor. Me encanta cuando el apóstol Pedro estaba ahí en la barca y se encuentra y Jesús le dice, boga mar adentro, y le dice, arroja vuestras redes. Y Pedro le dice, maestro, toda la noche estuvimos pescando. No hay nada, acá en el agua no hay nada, dice Pedro. Yo soy pescador de nacimiento y estaba allí, maestro, no se puede. Y cuando Jesús le dice, echad vuestra red, bueno, voy a tirar la red. Cuando saca esa cantidad de pescado, dice la palabra de Dios que Pedro se postró delante del Señor y le dijo, Señor, apártate de mí.
¿Por qué? Ya dejó de ser el maestro, ahora era el Señor. Le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Y él reconoció ante ese Señor que él tenía palabras de verdad. Y más adelante, ahí en la palabra de Dios dice, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro había entendido que lo que salía de la boca del Señor Jesucristo era verdad y era palabras de poder y palabras de vida eterna. Y es eso lo que está escrito en este libro, hermanos. Si no tomás en serio esto, si no agarras este libro como una herramienta para tu propia vida, como un deleite para tu propia vida, te estás equivocando. Estás equivocando el rumbo. Este libro te va a alejar del pecado, o el pecado te va a alejar de este libro. Una frase conocida. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos que este libro empiece a marcar el rumbo de nuestra vida. Que sea la luz que necesitamos para caminar cada día en nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Sigue el versículo. Y dice allí el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Acá nos habla acerca del amor. Nos habla acerca de ese amor de Cristo que fue sublime. El amor de Cristo que fue una entrega absoluta de su vida. Y nos habla acerca de que la huella que dejó Jesucristo es la huella del amor, del sacrificio, ese amor ágape, ese amor que me habla de entregar todo, ese amor que me habla de dedicarme mi vida al Señor Jesucristo, ese amor que me dice yo no puedo solamente pensar en mí, sino que tengo que pensar en el otro y pensar en la obra del Señor. Cuando pensamos en el amor es interesante, ¿no? Porque el amor es un mandamiento nuevo, como dice en Juan capítulo 13. Y es interesante, fíjense en Juan capítulo 13, voy a buscar ese versículo, cuando el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os dejo, ¿no? Y le está hablando a los discípulos, verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pensar en el amor, pensar en ese amor cristiano, pensar en ese gran desafío que el Señor nos deja, esa gran huella que nos deja, y vivir una vida de amor, es una vida que va a manifestar que somos seguidores de Cristo. Esa vida de amor que podemos experimentar amando al otro, haciendo cosas por el otro, viviendo por el otro, en comunión con el Señor, amando a Dios, amando su palabra, que nuestro amor crezca mucho más, empezamos a manifestar que somos seguidores de Cristo. Dice acá que todos van a conocer que sois mis discípulos. Es increíble, es un distintivo en la vida del cristiano. El amar a otros es un distintivo en la vida del cristiano. Cuando aprendo a amar a los demás, cuando ese amor de Cristo que fue derramado en mi corazón, en su corazón, empiezo a manifestarlo a través de las personas, empezar a derramarlo hacia otro lado, en oración, en ayuda mutua, en compañía, en estar cerca, es cuando empiezo a manifestar que Cristo está en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas nos ven y ven ese amor que podemos emanar de nuestra vida, están viendo a Cristo manifestado en eso. Y dice que ese amor es algo nuevo que nos ha dejado. Fíjense en Efesios 5:2, dice, andad en amor como Cristo nos amó. Y andad es un mandato y es una orden y es un imperativo diciendo, tenéis que vivir de esta manera. Y como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender que una de las huellas que nos deja acá la palabra de Dios es seguir el amor como Cristo nos amó. Y es el amor sacrificial, es el amor de entrega, es el amor que Dios mostró dando a su propio Hijo por amor a nosotros. Qué hermoso que es esto. Y qué lejos estamos muchas veces. Hoy en día, tal vez, la prisa que tenemos, las ocupaciones que tenemos, las cosas que vivimos en el mundo diario, el diario vivir, nos llevan a no enfocarnos en esto. Estos días compartía con los muchachos del centro un pasaje de ahí
¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Perdón. Dice que el sembrador salió a sembrar y tira semillas, ¿no? Ahora, la semilla es asociada con la palabra de Dios. Y esa semilla tiene un propósito. ¿Cuál es? Dar fruto. Y para eso es la semilla, para dar fruto. Y la semilla cae en los corazones de las personas y el propósito de esa semilla es dar fruto. Y la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, el propósito de esa palabra es dar fruto en mi vida. Y ese amor que ha sido derramado en mi corazón tiene que también manifestar el fruto. Es la palabra de Dios que escuchamos, que oímos, que ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos tiene que llevar a vivir de una manera diferente, porque eso es manifestar el fruto de la vida cristiana en nosotros. Esa semilla que fue sembrada. Ahí dice en Isaías también que la palabra de Dios es, ¿viste? Como la nieve que desciende, la lluvia que desciende a la tierra, se riega la tierra, germina la semilla, le da semilla al que siembra, le da pan al que come. Dice, así es mi palabra, que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual le mandé. ¿Te das cuenta que cuando abrís la Biblia, lees este libro, las palabras que estás leyendo tienen un propósito maravilloso? ¿Te das cuenta que muchas veces rechazamos? Sigo con la mía. Sin embargo, Dios quiere cumplir ese propósito en nosotros. ¿Sabes cuál es? Ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Que cada uno de nosotros podamos tener el carácter de Cristo. Que cada uno de nosotros empecemos a vivir una vida cristiana, no religiosa, una vida cristiana que honre a nuestro Señor. Que dé gloria a nuestro Señor. Que vivamos una vida en comunión íntima con el Señor. Siguiendo esas huellas, las huellas de la santidad, las huellas de esa forma de vida que tenemos que aprender a vivir, la huella de la santidad. Ahí tenemos esa huella también de oración, una vida de oración, que muchas veces descuidamos, hermanos. Honrar la palabra, esa huella que nos deja el Señor Jesús, pero también esa huella del amor. No cerrar nuestros corazones, sino ser personas que hablen de Cristo. ¿Sabes que cuando predicas el Evangelio estás mostrando el amor de Cristo? ¿A cuántas personas predicaste esta semana? Ustedes saben que hace un tiempo fui a una iglesia en Tucumán y había como 400 personas en la iglesia. ¿Sí? Mucha gente, una iglesia grande, ahí en la calle Córdoba. 400 personas. Y el pastor que estaba hablando dice, a ver, dice, quiero que se pongan todos de pie. Y nos pusimos todos de pie. Dice, a ver, por favor, siéntense todas las personas que recibieron a Cristo hace 30 años. Se sentaron unas 50 personas. A ver, siéntense ahora todos los que han recibido a Cristo más o menos hace unos 10 años a 20. Se sentaron otras 100 personas. A ver, por favor, siéntense todos los que han venido de otras iglesias y están de visita en este lugar. Se sentaron como 100 personas más. Éramos muchos, yo me senté, era mucho, no era de ahí, me senté también. A ver, por favor, siéntense todas aquellas personas que recibieron a Cristo hace 5 años atrás. Se sentaron como otras 80 personas. Y dice, en estos 5 años, ¿cuántas personas recibieron a Cristo en estos 3 años? Y se sentaron unas cuantas. Y vos veías que en esa iglesia de 400 miembros, en ese año habían recibido 2 personas a Cristo. Nos pasa a veces que nos quedamos estancados en la vida. No nos damos cuenta porque el número nos confunde. Y vemos que hay mucha gente y nos confundimos. Pero te perdés la oportunidad de mostrar a Cristo predicando el Evangelio a una persona. Yo tengo el privilegio, le digo la verdad, el privilegio y la oportunidad de que cada persona que entra a mi oficina durante todo el año se le predica el Evangelio. Y muchos padres de los muchachos salen de allí llorando habiendo recibido a Cristo. Y es un privilegio para mí, una oportunidad hermosa. Y muchos chicos que reciben al Señor Jesucristo, ¿sabes que no te pierdas la oportunidad de demostrar ese amor, que es el amor de Dios derramado en nuestro corazón?
predicando el Evangelio a los demás. ¿Querés ser una persona, un hijo de Dios que honre a Cristo y que viva para Cristo y que siga las huellas de Cristo? Empezar a tomar estas decisiones. Seguir una vida de santidad, seguir una vida en amor a la palabra de Dios, una vida de devoción, una vida de amor hacia las personas, que puedas predicar, que le hables a tus parientes, le hables a tus amigos acerca del amor de Cristo y del perdón de Cristo, que eso es lo más maravilloso que te puede pasar. ¿Amén? Les invito a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor también y darle gracias por lo que Él ha hecho, ¿no? Señor, gracias te damos a ti en esta noche. Gracias por tu palabra tan maravillosa que nos enseña. Gracias, Señor, por tu obra hermosa en medio de tu pueblo. Gracias por esta iglesia que hace 39 años que es una luz en este lugar. Te ruego, Señor, que tú sigas bendiciéndolos y que cada hermano que está hoy aquí, cada persona que está en este lugar, realmente pueda tener esa comunión íntima con el Señor y empiece a vivir una vida distinta. Nos gozamos, Señor, en tu obra perfecta en medio nuestro. Nos gozamos en tu obra de transformación. Nos gozamos en tu obra de salvación. Y en esta noche te pedimos que toques el corazón a cada persona. Y si hay alguno que aún no ha recibido a Cristo, que hoy sea el momento de decirle: Señor, entra en mi vida y perdona mis pecados. Gracias te damos a ti, Señor. Muy agradecidos estamos. En el nombre de Cristo Jesús.